aprovechar este tiempo para compartir una palabra que ya lo dije en el primer servicio de la mañana, pero entiendo que es una palabra de parte de Dios para nosotros en este día. Así que te invito a abrir tu Biblia o a encender tu Biblia en el libro de Génesis, Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Dice así la palabra de Dios, dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha hecho como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana sobre la resignificación del dolor. Resignificar el dolor. Y esto tiene que ver puntualmente con otorgarle otro valor a lo vivido. Otorgarle otro significado a aquellas situaciones que nos han tocado atravesar, que nos han tocado experimentar. Claro, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de situaciones injustas, hay algo que es natural de muchos de nosotros, que es justamente una reacción. Cuando nosotros estamos viviendo algo que no esperábamos, algo que entendíamos que no era el resultado del obrar que nosotros estábamos teniendo, nosotros buscamos hacer justicia. Hay un argumento que suele aparecer, que es este, que dice: no me merezco, yo no me lo merezco. No me merezco esto que me está pasando. Y muchas veces intentamos explicar el dolor. Intentamos darle una razón, una causa. Intentamos darle un sentido. Y a veces es muy difícil explicar el dolor. Es muy difícil explicar lo injusto. Es muy difícil explicar cuando llega una enfermedad, cuando llega un accidente, cuando hay una crisis en lo económico, en lo familiar, dentro de la casa, cuando nos enfrentamos a una situación inesperada. Es muy difícil explicar el dolor. Y a veces hay personas muy bien intencionadas. Hay personas que con la mejor intención intentan explicarnos el dolor y dicen: no, esto te pasó porque en realidad tenías que aprender esto. Wow. Y uno dice: pero no había otro medio. ¿No había otra manera para explicarme algo? ¿Por qué tiene que ser sufriendo? ¿Por qué tiene que ser con esta situación dolorosa? Claro, y cuando a veces intentamos explicar el dolor, a veces lo que se hace es como simplificar el dolor. Porque a veces hay personas bien intencionadas que están diciendo: pero por eso vas a sufrir, si vos supieras lo que me pasó a mí, ¿no? Es como que hay dolores que tienen más argumentos, ¿no? Y más propósito, y otros tienen menos. Y es como que a veces se genera lo que yo llamo una competición de dolores, ¿no? Una competición de testimonios. No, no sabes lo que me pasó a mí. Oh, eso no es nada. Vos no sabés lo que me pasó. Oh. Y es complejo. Porque nosotros crecimos bajo un argumento que es: si vos te portás bien, si vos hacés las cosas bien, ¿cómo te va a ir? Yo he comprobado esto con mi hijo.
Yo he comprobado el poder sobrenatural del huevo Kinder. ¿Lo conocen? El chocolate. Cuando mi hijo era más chico le decía, si te portás bien, al final hay chocolate. Y el flaco hacía un esfuerzo enorme para no acogotar a nadie, para no pisar a ninguno, ¿no? Y después al final venía, ¿me porté bien? ¿Me lo merezco? ¿Me merezco el premio? Y nosotros nos hemos comportado así. Nosotros tenemos una idea donde el resultado es lo que prima, el resultado es lo que manda. El problema se nos genera cuando nosotros estamos obrando bien y los resultados no son como nosotros nos esperábamos. Es decir, no me merezco enfrentar esta situación si yo hago las cosas bien, yo cumplo con el protocolo, yo hago conforme a lo que se espera, yo estoy obrando bien. Y muchas veces nuestro obrar bien es como un derecho adquirido. Es como que yo gané un derecho para reclamar, yo gané un derecho para argumentar. Y a veces lo que nosotros entendemos que merecemos se basa sobre nuestra acción, sobre nuestra conducta. Y cuando nosotros obramos sobre nuestra propia justicia, lo que estamos haciendo consciente o inconscientemente es descartar la justicia que Dios hizo en favor nuestro, que es justamente la cruz, que es Jesús. Pero a veces esto se complica enormemente. Porque a veces nos congregamos, estamos en el Señor y de pronto estamos viviendo situaciones difíciles y creemos en una palabra, ¿no? Y creemos en lo que el Señor nos está diciendo y ahí la declaramos y ahí la profetizamos y nos paramos sobre esa palabra y de pronto lo que esperamos que suceda, no sucede. ¿Qué hacemos? Cerramos el templo hasta que el Señor nos responda, no hay más reuniones. Hacemos un piquete, decimos en Argentina. Son internacionales los piquetes argentinos ya. Se complica. Y dices, pero ¿cómo era? ¿Esto no era pare de sufrir? Y después te das cuenta que esto no es pare de sufrir, esto es, no sufra solo. Mire que se va a quedar sufriendo solo en casa. Venga, sufra con nosotros, que sufra acompañado se sufre mejor, ¿no? ¿Cómo es esto? Y de pronto hay actores de nuestras injusticias. Hay personas, tienen nombre, ¿no? Tienen lugares, hay suegras, suegros. No, solo en Argentina, acá están todos geniales, ¿no? Hay jefes, hay hermanos mayores, ¿no? Hay gente que ocupa ciertos lugares de importancia y que de esos lugares genera cierta opresión. Y uno ora delante de Dios. Uno ora esos salmos imprecatorios, ¿los conoce? Señora, justicia por tu siervo. Perseguí a mis enemigos y los atrapé. Quiero quebrar cuellos. No, que corra sangre. Se están metiendo con tu hijo, Señor. ¿O no? Y uno quiere. Yo imagino Dios escuchando nuestras oraciones, ¿no? Dios escuchando nuestra necesidad de justicia humana. Y Dios diciendo, pero yo ya envié a Jesús. Cristo en la cruz es la expresión de la justicia hecha por Dios en favor de sus hijos. Y uno dice, pero no le vamos a pegar a nadie. Pero no vamos a romper ninguna cabeza. No. Claro, el ejercicio de confiar en la justicia de Dios es una decisión que nos tiene que acompañar todos los días. El ejercicio de confiar en aquel que ya venció al mundo en el cual nosotros tendremos aflicción es una decisión de todos los días. Es entender que nuestra vida le pertenece al Señor y Él es el que cuida de nosotros siempre. Siempre. Es dejar de lado nuestra justicia personal y entender que la justicia de Dios es la mejor. Es entender que más allá del dolor, más allá de lo imprevisto, más allá de la enfermedad, más allá de lo injusto, hay un Dios que sigue sentado en el trono. José se está encontrando allí con como si estuvieran acá, con los responsables de su dolor, con los responsables de las injusticias que le tocó atravesar. Están ahí, y ellos están ahí y ni se imaginan que el que está delante de ellos es su propio hermano a quien vendieron. Ni se imaginan que es José. Y José llega un momento en este capítulo 45 donde ya no está logrando sostener más emocionalmente lo que está pasando. Ya no logra sostener más lo que él está viviendo. Él se está encontrando con los responsables de su dolor.
Y en un momento manda a desalojar la sala y se queda solamente con ellos, y cuando se da a conocer comienza a llorar tan fuerte. Imagínense ese llanto. Aproximadamente 13 años donde fue sacado, arrancado de su casa, de ese lugar. Y ahí se está encontrando con ellos y comienza a llorar. Y yo me imagino los hermanos que ni se imaginan que es José, se están mirando y diciendo, acá pasó algo. Pero tanto fue lo que lloró José, que no solamente quedó ahí, sino que los egipcios se enteraron, sino que llegó hasta oídos de Faraón. Todos están diciendo, algo está sucediendo, algo está pasando. Y José los mira a sus hermanos y les dice, yo soy José. Y los hermanos no entienden nada, pero claro, en Argentina solemos decir, con el diario del lunes, todos somos técnicos de fútbol, ¿no? Con el diario del lunes, todos somos ministros de economía. El problema es llegar hasta este punto. El pequeño detalle es atravesar el proceso de aprender a confiar y a depender en aquel que cuida. El detalle tiene que ver con atravesar lo injusto, con atravesar lo doloroso para poder llegar a este momento. Y claro, llegar a este momento significó en José atravesar distintas estaciones, distintos momentos. Y uno de ellos tiene que ver justamente con el rechazo. Y es lo que voy a reiterar varias veces, es esto de ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué hice yo? ¿En qué me equivoqué? ¿Dónde estuvo mi falla? Y claro, es muy difícil crecer en un contexto donde aquellos que son los responsables de afirmarte, los responsables de contenerte, los responsables de animar y alentar tu desarrollo, tu crecimiento en la vida, justamente hacen todo lo contrario. Qué difícil es cuando vos estás en un entorno familiar, donde ese entorno familiar se transforma en un lugar hostil, en un lugar de desprecio, en un lugar de rechazo. Decís, no sos nuestro, no sos considerado, no sos tenido en cuenta. ¿Qué haces acá? Molestás, a ver, correte. Es muy duro. Es muy duro cuando uno crece sobre la base del rechazo. Es muy duro cuando uno no ha logrado afirmarse en su espacio, en su ambiente primario, que es la casa, que es la familia, que es el hogar. Qué duro que es. Y es ahí donde vienen los cuestionamientos, es ahí donde lo que uno hace es revisar en qué se equivocó, dónde estuvo mi falla, porque intentamos buscarle una explicación, porque queremos sobrevivir a lo que nos está ocurriendo, porque lo entendemos como injusto, porque entendemos que no lo merecemos. Y es ahí cuando los hermanos lo ven venir a lo lejos, y venía José con la merienda para prepararle, se puso su mejor pilcha, su mejor ropa, y llegó a sus hermanos, y los hermanos, ahora nuestro momento. Llegó nuestro momento de sacarnos de encima este pesado. Y quizás más de uno de nosotros está viviendo o vivió situaciones de desprecio, situaciones de rechazo, donde tu casa, tu hogar, tu familia se transformó en un lugar hostil para tu crecimiento. Y de pronto en ese pozo, escuchando a sus hermanos, ponerse de acuerdo, ¿lo matamos o lo vendemos? ¿Lo matamos? ¿Cómo nos sacamos de encima a este pibe? Y nuevamente, ¿qué hice yo para merecer esto? El rechazo. Claro, usted conoce la historia, lo venden como esclavo. Me imagino el andar de José en el desierto, encadenado a otros esclavos, ahí con mercaderes, con animales, y caminando en el desierto, bajo el sol, en dirección a Egipto, y preguntándose, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo venía bien. Yo salí de casa, yo fui a llevar la comida a mis hermanos. ¿Cómo me está pasando esto? No entiendo nada. Y a veces es tan desconcertante lo que nos sucede. Nos genera tanta incertidumbre que es como estamos aturdidos. Y de pronto te encontrás viviendo lo que no querías vivir. Te encontrás en situaciones que no esperabas, que no eran las planificadas para tu vida. Te encontrás totalmente desconcertado en medio de la incertidumbre, a la deriva, diciendo, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? José llega a Egipto. Y
Y yo me imagino que Potifar salió de compras y se llevó algunos camellos, algunos animales, y vio a este hebreo, me lo llevó. Y claro, siempre nos gustan las temporadas cuando todo se calma. Miren, venimos bien ahora. Y uno comienza a decir, bueno, qué duro que fue. No, fue esto de tener que emigrar, que salir de mi casa, adaptarme a un nuevo país, adaptarme a un nuevo idioma, adaptarme a una nueva cultura, entender los códigos socioculturales. ¡Wow! Terrible, qué duro que fue. Fue tremendo. 11 años aproximadamente. 11 años donde José estuvo tranquilo en la casa de Potifar, donde logró adaptarse, donde la gracia de Dios estuvo con él. 11 años donde justamente José logra ganar un lugar de respeto, de confianza. Y qué bien nos hacen esas etapas buenas, ¿no? Pero vieron que siempre pasa algo. Parecen esas novelas, ¿no? Cuando uno cree que está terminando la novela, aparece una nueva temporada. Oh, no, otra vez no. Claro, José tenía un problema. José tenía un problema que yo tuve y algunos de acá tienen, no todos. José era lindo. Claro, usted se ríe porque quizás usted no tiene ese problema. Pero los que tenemos ese problema, es un problema. Porque mientras es un secreto entre vos y el espejo, está todo bien, queda entre nosotros, no pasa nada. Pero cuando los demás descubren que vos sos lindo, es un problema. Un día les voy a contar, pero es un problema. Es un problema. No, por favor, no. Entonces te tenés que tapar. Es una cosa incómoda. Entonces, en un momento, la esposa de Potifar, luego de 11 años de observación, ¡wow! Y ahí viene toda esta insinuación sexual. Ahí viene todo este momento incómodo, donde José sale corriendo de ese momento. Y claro, y acá viene un segundo momento. Qué incómodo es cuando te señalan, ¿no? Y no es que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que sos culpable. Y nadie te preguntó. Todo el mundo da por sentado que lo que se dice de vos es así. Nadie escuchó tu campana. Y de pronto te encontrás que están haciendo justicia por mano propia en contra tuyo. Y te encontrás arrinconado, señalado, juzgado y ya sentenciado. Y llegás a algunos lugares y todos están hablando y llegás vos y ahí vino, después seguimos. ¿No? Y decís, opa, ¿qué pasó? Esos lugares de confianza donde habías ganado cierta notoriedad, de pronto se transforman nuevamente en lugares hostiles. Qué dura es la acusación. Qué difícil es el señalamiento. Qué difícil es cuando te sentís abandonado y sentís que todo lo que hiciste, todo tu tiempo de servicio, de reconocimiento, no es considerado, no es valorado. Donde estaban esperando a ver qué podíamos hacer para justamente juzgarte, señalarte y descartarte. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Donde nuevamente cuestionamos y revisamos en qué me equivoqué. ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo venía trabajando muy bien. Yo venía cumpliendo con todas las pautas, venía actuando conforme a lo que se esperaba. ¿Por qué estoy atravesando esta situación tan injusta? No me lo merezco. Pero qué bueno es la palabra. Porque en Romanos 8 el Señor nos dice, ¿quién podrá acusarte? ¿Quién podrá hacerlo? Y claro, aquellos que confiamos en la justicia de Dios, aquellos que confiamos en lo que Dios hizo en favor de nuestras vidas por medio de Cristo Jesús, somos aquellos que somos libres de toda acusación, somos libres de toda condenación, justamente porque la justicia de Dios está obrando en nuestra vida. Podrán señalarte, podrán juzgarte, pero hay una cruz que te hizo libre de toda acusación, de toda condenación. ¡Aleluya!
Claro, pero la historia termina que va a parar a la cárcel. Y es como volver a empezar de vuelta, otra vez desde cero, otra vez reiniciar, con todo lo que me costó, con lo difícil que fue el desarraigo, el abandono, adaptarme a este nuevo país, adaptarme a esta nueva cultura, con todo lo que me costó, nuevamente tengo que iniciar de cero otra vez. Y ahí se presenta una escena, quizás la vio en la novela, hubo una novela de esto, igual no diga nada, en Argentina se ven novelas, acá no, pero donde aparece el copero y el panadero, con sueños que no podían buscarle la interpretación. Y ahí José interpreta el sueño al panadero y le dice, mirá, vas a ser ejecutado, hasta acá llegaste. Y al copero le dice, vas a volver a tu lugar de trabajo, pero por favor, cuando vuelvas a tu lugar de trabajo, no te olvides de mí. ¿Y sabe qué? Dios mío. ¿Se olvidó? Es desgraciado. Creo, y es complejo esto. Porque hay una cuestión que nos sucede a todos. A veces nosotros fuimos esa palabra certera de parte de Dios para la vida de un hermano. Fuimos ese mensaje de WhatsApp a tiempo en un momento complicado. Fuimos esa oración, fuimos ese abrazo, fuimos esa visita, esa compañía. Pero ahora, cuando la situación cambia, cuando sos vos el que necesita, cuando sos vos el que necesita esa oración, esa palabra, si te he visto, no me acuerdo. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Yo? No, nada que ver, no. ¡Wow! Se olvidaron de mí. Se olvidaron de mí. No me reconocen. No se dan cuenta todo lo que he dado, todo lo que hice. No se dan cuenta cuánto me esforcé. Me dejaron solo, me dejaron sola. Hay una dinámica que presenta el Nuevo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento, que tiene que ver con el unos a otros. Y es constante, es unos a otros, otros a unos, es todo el tiempo. Que tiene que ver con tenerse paciencia unos a otros, perdonarse unos a otros, esperarse unos a otros, ayudarse con las cargas los unos de los otros. Es continuo y es una dinámica que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con que la iglesia es un accionar de todos nosotros, donde todos nosotros justamente colaboramos para el crecimiento de todos nosotros. El problema es cuando es solamente una parte la que se esfuerza. El problema es cuando es solamente una parte la que cumple su propósito, su tarea, y la otra se deja de lado. El olvido. Y surge la misma pregunta. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo crecí en los 80 y hoy cantaba una canción que cantábamos en los 80. Me voy con él, me voy con él, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo no me quedo, me voy con él, ¿no? Y otra que era subir pronto al tren de la salvación. Oh, me voy con él, me voy con él. Claro, imagínense, yo crecí, ahí ya nos íbamos. Y en el año 1999 se hablaba de que en el 2000, la hecatombe, ¿no? Venía el Señor y se terminaba todo. Y encima habían salido algunos predicadores de turno que habían hecho algunas cuentas matemáticas. Un día para el Señor son 1000 años, 2 días son 2000 años y vendrá el día del Señor. En el 2000 se acabó. Y nosotros por la duda dejábamos de pecar porque, ¿viste? Entonces, en esa época, diciembre de 1999, mis padres estaban en Los Ángeles, en California. Entonces dijimos, si algo va a pasar, ¿vos pensás que va a pasar en América Latina? No, si algo pasa allá en Estados Unidos. ¿Ok? Because Jesus speaks English, all right? Entonces, me acuerdo que estábamos el 31 de diciembre de 1999 con mi hermano allá en Los Ángeles. Y dijimos, nos quedamos despiertos toda la noche. O sea, queremos ver, boom, no sé qué va a pasar, algo. Platos voladores, algo va a pasar. ¿Sabe qué? No pasó nada. Chanfles. No pasó nada. Y no solamente que no pasó nada ahí, pasaron 23 años. Y llegamos al domingo 26 de noviembre del 2023. Un montón.
En el momento más terrible que te tocó atravesar. En el momento donde creías que sería imposible lograr ver el amanecer porque la noche se había puesto muy oscura. Donde recibiste las peores noticias sobre tu salud, de tus seres queridos. Donde la economía se había roto totalmente en tu casa, en tu hogar. Donde había conflictos con tus hijos, en tu matrimonio. Donde las discusiones habían llegado a niveles pero que ni te esperabas. Donde creías que era imposible lograr sobrevivir porque no había manera humana de poder salir adelante. Entonces tengo una noticia para darte. Sobreviviste. Sobreviviste. ¿Y sabes por qué sobreviviste? Porque Dios te es suficiente. Dios ha sido suficiente para tu vida. Dios no ha faltado nunca. Nunca. Llegaste al domingo 26 de noviembre del 2023. Míralo el que está al lado tuyo. Decirle, no sé cómo hiciste, pero llegaste. Estás acá. Y claro, y es ahí donde viene esto de la resignificación. Es ahí donde el copero se acuerda de José. Es ahí donde el faraón había tenido esos sueños que no lograba interpretar. José interpreta los sueños y es puesto como administrador, como gobernador de todo Egipto. Y es ahí donde viene la resignificación. Es ahí donde José está mirando hacia atrás y está mirando a los responsables de su dolor. José está mirando lo que vivió, lo que le tocó atravesar, pero también está mirando su presente. Y José va a decir, si yo llegué hasta este día, si yo llegué hasta este momento, es porque el Señor me puso acá para salvar vidas. El Señor me puso acá para que no falte alimento en las familias de Egipto. El Señor me trajo acá para salvar vidas. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que la gracia que nos sostuvo, que la gracia que nos alimentó, es la gracia que va a obrar a través tuyo para salvar vidas. Es la gracia que va a obrar a través de tu vida para dar de comer a muchos, para llevar este alimento, este pan de vida, para alimentar a muchos. Porque lo que Dios te ha dado no termina en vos. Lo que Dios te ha dado trasciende a tu contexto, trasciende a tus recursos, trasciende a tu lectura de la vida. Esto tiene que ver con que otros puedan conocer al Dios que te ha sostenido, al Dios que no te ha faltado. ¡Aleluya! Llegamos hasta acá para que otros tengan que comer. Llegaste hasta acá para que otros tengan alimento. Pero no solamente se queda pensando en los otros. También José va a referirse a ellos como familia. José se va a referir a ellos entendiendo lo que Dios había prometido a los patriarcas. José creyó tanto en la promesa dada por Dios a sus padres, que José dio orden de que sus huesos no iban a ser enterrados en Egipto. Sus huesos iban a ser enterrados en la tierra prometida. ¡Wow! Tremendo, ¿sabes qué? Ni muerto me quedo acá, ni muerto me quedo en Egipto. Mis huesos van a llegar a la promesa. Mis huesos, y eso tiene que ver con creer que las generaciones que vienen por delante van a poseer toda la promesa de Dios. Toda. Aleluya. José les dice, yo llegué hasta acá porque hay futuro. Yo llegué hasta acá porque hay una herencia que Dios nos ha preparado. Y en el tiempo de José es donde la familia de Israel se transformó en una gran nación. Fue en el tiempo de José donde ellos comenzaron a reproducirse y a constituirse como una nación grande. ¿Sabes qué? Hay futuro para tu casa. Hay futuro para tus hijos, hay futuro para tu familia. Si llegaste hasta acá es porque Dios se encarga de lo que viene, porque Dios no se olvida de lo que ha prometido. Hay futuro para los tuyos. Dios está presente. Dios no se olvida de lo que ha prometido. Si llegaste hasta acá es porque esta gracia va a alcanzar a tus hijos también. Aleluya.
Pero en esta lectura, en esto de resignificar, hay algo muy puntual que José va a decir. Y lo que José expresa justamente habla de una salud emocional impresionante. Habla de una salud espiritual enorme. Es como si usted y yo pudiéramos personificar a las causas, las razones de nuestras penas, de nuestros dolores, de nuestras injusticias. De lo que nos tocó atravesar, de lo que nos tocó vivir, de aquellos que creíamos que no merecíamos. Y José va a decírselo a los responsables. ¿Y saben qué le va a decir? No se aflijan más. Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios el que me trajo hasta acá. Fue Dios el que caminó delante de ustedes. Fue Dios. Y es en esta instancia donde nosotros dejamos de mirar lo que nos pasó. Dejamos de mirar lo que nos hicieron. Dejamos de mirar lo que nos falta, lo que todavía no somos. Y comenzamos a ver que hay un rey soberano, que hay un señor de señores, que hay un padre que cuida, que hay un padre que no abandona, que hay un padre que ha sido nuestro sustento, que ha sido nuestro refugio, que hay un padre que nos sostuvo en medio de nuestra incertidumbre, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra enfermedad. Hay un Dios que nunca ha faltado en favor tuyo. Si has llegado hasta acá es porque Dios ha caminado delante de tu vida. ¡Aleluya! Dios está en favor tuyo. José va a decir, fue él el que me trajo hasta este tiempo. Por eso es que nosotros podemos en este domingo 26 mirar hacia atrás y reconocer la fidelidad de Dios. Reconocer el cuidado de Dios. Y más de uno de nosotros está viviendo o ha vivido situaciones de mucho dolor, de mucha injusticia. Más de uno de nosotros todavía está afligido y queriéndole buscar un causal, un porqué a lo que le está tocando vivir. Quiero decirte en esta mañana que hay un Dios que jamás te ha abandonado. Que cuando menos fuerzas tenías, el Señor no te dejó en tu dolor. El Señor te cargó en sus brazos. Y Él fue justamente el que no te abandonó. El que te llevó para que siguieras avanzando, para que no te detuvieras. Cada uno de nosotros tiene una razón puntual y específica para decir, Señor, gracias. Hubiera sido imposible. Señor, hubiera sido imposible. Y a veces nuestra historia de vida está marcada por experiencias tan tristes, por situaciones no deseadas, que a veces ha afectado nuestro sentido de existencia, ha afectado nuestra identidad, ha afectado nuestra capacidad de proyección, porque creemos que no vamos a poder salir adelante, que ya está todo escrito, que ya está todo establecido, que bueno, esto es lo que te tocó y me voy a tener que acostumbrar. Hay una gracia de Dios que te ha sostenido, hay una gracia de Dios que no ha faltado. Por eso este es tu tiempo de mirar más allá, de decir, tengo que dar de comer a otros. Lo que me alimentó, lo que me sostuvo, es para que otros también puedan conocerlos. Hay futuro. Hay futuro. Dios ha transformado tu desierto en tierra fértil. Dios te hace florecer en la tierra de tu aflicción. Dios va a traer fruto en medio de tu dolor. Dios te está haciendo fuerte en medio de tu quebranto, porque es su gracia. Porque no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros sabemos hacer, cómo nos movemos. No es un padre que interviene a tiempo en favor de sus hijos. Es un padre que tiene la mejor respuesta. Y tu paz está asegurada cuando vos decidís confiar en aquel que nunca va a dejarte a la deriva. Yo te invito a cerrar tus ojos en el nombre de Jesús.